Muy buenas noches, bienvenidos al video donde hablaremos detalladamente acerca del rediseño de una carretera desde el ingreso del Parque Nacional Podocarpus hasta el refugio en Cajanuma. Este proyecto está integrado por Alexis Fernando Córdoba, mi persona Oscar Guerrero y Jorge Loaiza. Bien, como el índice de contenido tenemos el resumen ejecutivo, el diseño geométrico horizontal, el diseño geométrico vertical, el diseño transversal y el movimiento de suelos. Para el resumen ejecutivo, el proyecto se centra en sí en el rediseño de la carretera que conecta la entrada del Parque Nacional Podocarpus con el refugio en Cajanuma. Este es crucial para la mejora de la infraestructura vial en una región montañosa y ecológicamente sensible. Se detallan aspectos técnicos y ambientales, considerando el red en el diseño geométrico horizontal, vertical y transversal de la carretera, así como el análisis de movimiento de suelos necesario para la construcción. El proyecto refleja en sí un enfoque responsable y sostenible en la construcción vial, con el objetivo de mejorar la accesibilidad del Parque Nacional Podocarpus mientras se preserva su entorno natural. Diseño geométrico horizontal. En la tabla se presenta un resumen de los parámetros fundamentales que contribuyen al diseño geométrico horizontal, las cuales serán detalladas exhaustivamente más adelante. Estos parámetros son esenciales para establecer las características principales del diseño vial y proporcionar una guía integral para el desarrollo y la planificación del trazado de la vía. Podemos ver en la primera columna que tenemos la descripción y en la segunda son los datos, en los cuales podemos ver la clase de carretera, la topografía, la velocidad de diseño, el radio mínimo horizontal que se tiene en el proyecto, el radio máximo, la longitud mínima de la espiral, y el TPDA, que es un valor importante para la velocidad de diseño. Velocidad de diseño. La velocidad de diseño en una carretera se define como la máxima velocidad segura que se puede mantener en un tramo específico, considerando un bajo volumen de tránsito y condiciones climáticas favorables. Según la normativa del Instituto Nacional de Vías, para una carretera terciaria ubicada en el terreno montañoso, la velocidad de diseño establecida es de 40 km/h. Esta determinación se basa en la evaluación detallada de las condiciones particulares del terreno y el nivel esperado de tráfico. Bien, para este tipo de proyecto nosotros utilizamos dos tipos de curvas, que son las espirales y las curvas circulares. Las curvas circulares simples son tramos de carreteras que se curvan en forma de arco de circunferencia, utilizando un solo radio para unir dos tramos en línea recta consecutiva. Es importante entender que las curvas horizontales simples simplifican el diseño vial. Es aquí donde entran las curvas espirales, las curvas espirales en sí son elementos geométricos utilizados en el diseño de las carreteras para facilitar las transiciones suaves entre tramos rectos y curvas simples. Consiste en una combinación de curvas espirales y curvas circulares que permiten un cambio gradual de curvatura en lugar de un cambio muy brusco. También consideramos un pedazo del 8% en el rediseño del tramo de ingreso del Parque Nacional Podocarpus hasta el refugio en Cajanuma, fundamental en la necesidad de garantizar la seguridad y la comodidad de los usuarios. El peralte, al inclinar a la superficie de la carretera hacia el interior de las curvas, contrarresta la fuerza centrífuga que puede hacer que los vehículos desplacen hacia el exterior de la curva. Esto no solo mejora la estabilidad de los vehículos, sino que también reduce el riesgo de derrapén o vuelco, especialmente en condiciones climáticas adversas. Bien, teniendo claro el diseño geométrico horizontal, se procede a hablar sobre el diseño geométrico vertical. En la siguiente tabla se presenta un compendio de los parámetros esenciales que inciden en el diseño geométrico vertical, ofreciendo un resumen conciso de aquellos elementos cruciales que influyen en la elevación y las pendientes de la vía. En este caso podemos ver en esta tabla que nosotros también consideramos la longitud mínima de la tangente vertical, el vehículo de diseño, el sobreancho y el TPDA. Bien, para las pendientes mínimas, hay que aclarar que para las pendientes máximas, según la normativa ASHTO, para un tipo de carretera que es en este caso vecinal, el terreno montañoso y la velocidad específica de 40 km/h, se tiene una pendiente máxima del 15%, ¿ya? Lo más óptimo es no usar ese valor, sino valores más abajo del 15%. En cambio, para las pendientes mínimas, en el alineamiento vertical desde la entrada del Parque Nacional Podocarpus hasta el refugio en Cajanuma se establece una pendiente mínima de 0.50%, lo cual se considera apropiado para garantizar un drenaje superficial adecuado. En este caso, las pendientes planas típicas ofrecen un buen desempeño en cuanto al drenaje superficial. Sin embargo, en casos excepcionales donde exista una superficie pavimentada con una pendiente precisa y un respaldo adecuado, se puede considerar la utilización de pendientes de hasta 0.30%. Este enfoque busca mantener un equilibrio entre la eficacia del drenaje y la estabilidad de la superficie pavimentada. Para la longitud mínima, en este caso el Instituto Nacional de Vías del 2008 se lo usó esta normativa, en este caso para el proyecto en cuestión, se tiene una velocidad específica de 40 km/h y se aplicarán las longitudes mínimas correspondientes a esta velocidad en particular. En este caso la longitud mínima requerida es de 80 metros. Esto asegura que las tangentes verticales cumplan con los estándares necesarios para la seguridad y la comodidad de los usuarios de la carretera. Nosotros aquí también hablaremos de las curvas cóncavas y convexas que se usaron en este caso para el alineamiento vertical.
En sí, estas curvas permiten una transición gradual entre los dos tangentes verticales consecutivas, facilitando un cambio seguro y confortable en la pendiente del terreno. Es crucial que estas curvas estén diseñadas para garantizar una operación vehicular segura, una apariencia estética y agradable, y en cuanto al drenaje del agua superficial, sea el más óptimo. Para el cálculo de la longitud cóncava se ha colocado un ejemplo aquí, en lo cual esta tabla nos proporciona el libro de diseño geométrico de carreteras de James Cárdenas, donde tenemos que la velocidad específica de la curva es de 40 km sobre hora, la velocidad de parada, que sería el dp, que sería de 50 metros, y el coeficiente angular, que sería el kv, que sería de 9. Evidentemente, si hablamos de una curva convexa, en este caso va a cambiar este valor de kv, ¿ya? Lo que se ha hecho aquí es determinar el valor de A, en el cual sería la diferencia de la pendiente de entrada y la pendiente de salida. Una vez sacando esta diferencia, lo que hace es multiplicar por ese valor de kv, lo cual nos da la longitud de la curva vertical. Bien, para establecer la distancia de visibilidad mínima se emplea la velocidad de diseño. La siguiente tabla ilustra la relación entre la velocidad del vehículo al ser rebasado, la velocidad de rebasamiento y la distancia de visibilidad mínima requerida. Ya, nosotros tenemos una velocidad de diseño de 40 km sobre hora, la velocidad del vehículo al ser rebasado es de 36 km sobre hora y la velocidad de rebasamiento es de 51 km sobre hora, donde nos da una distancia de visibilidad mínima de 285 metros, ¿ya? Según el libro de diseño de carreteras de dos carriles, para los cálculos de distancia de visibilidad se considera una altura de 0.60 metros para el objeto por encima de la superficie de la carretera y una altura de 1.08 metros para los ojos del conductor. Estas alturas son fundamentales para asegurar que el conductor tenga suficiente tiempo para identificar y reaccionar ante posibles obstáculos y garantizar una conducción más segura y eficiente. Como se puede ver aquí en este esquema, se lo he elaborado con el software Civil 3D. Se ha sacado estos datos del software Civil 3D, donde podemos ver que cada una de estas abscisas nosotros contamos con una visibilidad de 2 metros con 85, lo cual se considera lo más óptimo en estos casos. Bien, una vez teniendo claro todos estos parámetros, se procedió a hacer la coordinación planialtimétrica, donde podemos ver que la línea naranja de este gráfico de aquí representa el diseño vertical y la línea azul representa el terreno natural. Naturalmente, como podemos ver aquí, nosotros tenemos bastante corte y relleno, lo cual se puede decir que es un diseño óptimo, ya que estamos equilibrando tanto el relleno como el corte. A continuación, yo voy a hablar sobre el diseño geométrico transversal. Como pequeña introducción, podemos decir que dentro del diseño geométrico transversal de carreteras, la precisión va más allá de simplemente trazar curvas y definir anchos. Este proceso implica un exhaustivo análisis de cómo la vía se integra armónicamente con su entorno natural, desde la alineación hasta el peralte. Cada aspecto se analiza minuciosamente para adaptarse a las características del terreno, priorizando la seguridad y la comodidad del tráfico. Podemos hablar también acerca de secciones transversales típicas. Estas varían según el entorno urbano o rural y también dependen del volumen de tránsito. En algunas zonas urbanas, calles y avenidas no solo facilitan el tránsito vehicular en sus calzadas, sino que también pueden incluir veredas para peatones y también sistemas de drenaje que recolecten y conduzcan agua según caiga de la lluvia. También al hablar de las calzadas se puede constar de uno o varios carriles, dependiendo del nivel del tráfico, y pueden estar diseñadas para el tránsito en un solo sentido o en ambos. La calzada está dividida en carriles marcados por líneas discontinuas para permitir adelantar o por líneas continuas para indicar que está prohibido el adelantamiento dentro de las mismas. Ahora vamos a hablar acerca de los espaldones. Los espaldones son áreas adyacentes a la calzada de una carretera, proporcionando un espacio lateral destinado a fines diversos, como el estacionamiento de los vehículos, de emergencia, de detención temporal de vehículos o para el paso de peatones. Estas áreas suelen tener un ancho mínimo o específico y deben mantenerse libres de obstáculos para garantizar la seguridad de la vía. En este caso hemos escogido un espaldón con un ancho de 0.5, lo cual determinamos por medio de algunas tablas que estuvieran expuestas en el libro base. También al momento de hablar acerca del bombeo, podemos decir que se refiere a la inclinación transversal aplicada a la parte superior de la carretera o diseñada para permitir el drenaje del agua hacia los lados de la vía dentro de esta carretera de dos carriles o dentro de tramos rectos.
Es común que la capa de rodadura tenga una pendiente del 2% y los espaldones del 4%. En esta tabla presentada vemos que va en una manera moderada, se podría decir este porcentaje, pero podemos decir que esta medida se adoptó para facilitar un adecuado drenaje del agua hacia los espaldones. La implementación de este bombeo se justifica como una medida que podría mejorar. Al momento de hablar de las cunetas, podemos decir que se constituyen como un sistema de canalización destinados a agilizar el desalojo rápido de la escorrentía hacia los sumideros y a las alcantarillas. Las cunetas implementadas incluyen formas triangulares, cuadradas y trapezoidales. No obstante, la elección más común realmente es la triangular, debido a su facilidad tanto en la construcción y al momento de mantener aseada y el mantenimiento de la misma en sí. También podemos hablar sobre los taludes y podemos decir que tanto en el corte como en el relleno desempeñan un papel crucial en la seguridad y en la estética de una carretera. También tienen un impacto significativo en su costo de mantenimiento y según su diseño está influenciado por las características del suelo y la geometría de la vía. Generalmente se busca diseñar taludes con la menor pendiente económica viable y en áreas como terrenos ondulados o montañosos donde las condiciones del suelo son determinantes. Podemos decir que las pendientes propuestas dentro del diseño del Parque Nacional Podocarpus hasta el refugio Casanuma se basan en un análisis exhaustivo del terreno montañoso y de los hallazgos obtenidos durante la visita técnica. Se fundamentan en la estabilidad proporcionada por las formaciones geológicas presentes en el área, que incluyen conglomerados, areniscas y todos. Estas formaciones permiten mantener taludes más empinados sin comprometer la seguridad y reducen la necesidad realmente de extensos movimientos de tierra, lo cual nos permite que no exista un impacto ambiental muy alto ni tampoco alteración del paisaje natural. Al momento de hablar del ancho de zona, geométricamente la sección transversal es una carretera que incluye el ancho de zona o el derecho de vía, que es la franja de terreno destinada legalmente para la construcción y operación de la vía. Además comprende el ancho de explanación, el ancho de banca, la corona, la calzada, los carriles, las bermas y las cunetas, aunque también se pueden incluir los taludes laterales. En este caso podemos decir que hemos determinado que tenemos un tipo de carretera terciaria que varía de 15 a 20 dentro de la zona en metros. Podemos hablar también que el vehículo de diseño considerado, dependiendo de las necesidades del transporte dentro del Parque Nacional Podocarpus y el refugio de Cajanuma, se ha optado por seleccionar el vehículo de pasajeros con el símbolo P como parte integral del diseño de la carretera. Esto es un vehículo con un chasis rígido, lo cual permite transportar personas o también puede ser para transportar víveres o algunos objetos, pero de manera minoritaria. Podemos también incluir en esta explicación el sobreancho, el cual dentro del diseño de carreteras se implementa un ancho adicional en la superficie de rodadura conocido como sobreancho, especialmente en tramos curvos, para compensar el mayor espacio requerido por los vehículos durante su paso en las curvas. Esto se debe a la dificultad que enfrentan los conductores para mantener el vehículo centrado en el carril en comparación con tramos rectos, por lo cual se incluye también para hacer maniobras o poder estacionarse para descansar, etc. Hablando del ensamblaje de la sección transversal, conocemos que con todos los elementos de la sección transversal definidos, se procede a realizar el ensamblaje dentro del Civil 13, del software que utilizamos para diseñar nuestra ruta, para asegurar la integración precisa de los componentes diseñados con anterioridad. Y por último, podemos hacer el ancho de la bancada, que decimos que el ancho de banca es una carretera que depende de varios factores clave, ya sean el ancho de los carriles, las dimensiones de las bermas, el espesor de la estructura del pavimento y también el valor del bombeo operante dentro de las curvas. En la imagen presentada tenemos algunas incógnitas, el cual son el ancho de la banca, el ancho del carril, el ancho del espaldón, el espesor total de la estructura, la pendiente del terraplén, el bombeo normal, el sobreancho y la pendiente de la cuneta. Todos estos valores nos ayudan porque existen varias fórmulas dependiendo de las características de la vía. Por ejemplo, tenemos una fórmula para cuando se realiza en recta y en corte, en recta y en terraplén y como se muestra en la presentación. Muchísimas gracias. Muy buenas, mi nombre es Alexis Córdoba y yo les hablaré acerca del movimiento de suelos. Este es uno de los costos más significativos en la construcción de estas obras, y esto no se debe no solo a los grandes cortes y rellenos necesarios en este tipo de topografía, sino también a las grandes cantidades de material que deben transportarse. Dentro de este apartado tenemos que tomar en cuenta algunas consideraciones generales
como lo son que debido a la ayuda del programa Civil 3D, este nos permite calcular el volumen de tierra y determinar las cantidades de corte y relleno necesarias. Además de esto, es fundamental que se debe considerar 4 aspectos principales, como lo son el geológico, el geotécnico, el topográfico y el ambiental. Bueno, empezaré hablando acerca del aspecto geológico. La zona se encuentra dentro del grupo Quilloyaco, especialmente en los sedimentos Loja, que se caracterizan por 2 tipos principales de depósitos, el cual es el MPLQ, que son conglomerados y areniscas, y el ML, que se trata de lutitas, areniscas y torbas. Además de esto, también tenemos el aspecto geotécnico, el cual se caracteriza por estar compuesta principalmente de rocas metamórficas, lo cual le confiere propiedades de cohesión entre sus partículas, beneficiando significativamente la estabilidad de los taludes. Además de esto, también tenemos el aspecto topográfico, el cual se caracteriza por valles profundos y estrechos, laderas escarpadas que pueden requerir técnicas especiales de estabilización y también un relieve muy irregular como montañas y colinas prominentes. Y por último tenemos el aspecto ambiental, el cual se trata en el que la vía oscila en distintos tipos de vegetación, como bosques siempre verdes y páramos arbustivos. Esto sustenta una biodiversidad que incluye 70 especies de árboles y 135 especies de plantas vasculares, con notables concentraciones de especies endémicas y amenazadas. Además de esto también encontramos una gran cantidad de fauna que es igualmente impresionante, con 606 especies de vertebrados, destacándose aves con 560 especies y mamíferos con 46. Bueno, hablando ahora acerca de las excavaciones y el terraplenes, podemos determinar que las excavaciones, basadas en el diseño del proyecto, el perfil y dimensiones transversales, este proceso asegura que la carretera cumpla con las especificaciones geométricas necesarias y también para que ésta sea vialmente económica. Además, también podemos determinar el terraplén. El terraplén es importante ya que se consideran activos valiosos por su capacidad de generar beneficios económicos futuros. Además, su diseño y construcción requieren una cuidadosa evaluación de riesgos y confiabilidad. Y por último también podemos hablar sobre esto, que la gestión eficiente de estos terraplenes implica la administración de recursos, la prevención y el monitoreo continuo para mejorar el rendimiento, reducir costos y así también poder extender su vida útil. Bueno, y al poder realizar un análisis del movimiento de suelos, obtenemos los resultados de que se tiene un volumen total de corte, ya este es en metros cúbicos, de 2.449.900.32 metros cúbicos, ya dicho anteriormente, y también un volumen total de terraplén, que es de 3.050.923.18 metros cúbicos de la misma forma. Además, con esto también podemos generar un diagrama de masas, el cual sirve para procurar equilibrar los volúmenes de corte y terraplén en el diagrama de masas. Esto trata de tener una preferible ventaja hacia los cortes para utilizar el material excavado en la formación de terraplenes, minimizando así el material de excedente como la capa vegetal. Y aquí podemos observar el diagrama de masas que hemos realizado en la aplicación de Civil 3D. Muchas gracias.